El antiguo dragón Bastian enroscó su enorme cuerpo de manera protectora alrededor de la pequeña niña humana, sus escamas irradiaban calor mientras ella dormía pacíficamente contra su corazón. A pesar de ser la criatura más temida en 7 sistemas estelares, el temible dragón se encontró convirtiéndose en el guardián de esta frágil niña humana que de alguna manera había entrado en su guarida. Antes de sumergirnos en esta historia, déjame un rápido saludo en los comentarios y cuéntame desde dónde la estás mirando. Siempre me encanta charlar contigo y realmente ayuda a apoyar el canal. Además, deja un me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Todo comenzó hace 3 ciclos solares cuando Baratheon se despertó de su sueño de siglos por el sonido de pequeños pasos que resonaron en su cavernoso santuario escondido dentro de un asteroide en el borde de la nebulosa Terician. La fortaleza de la soledad que Baratheon llamaba hogar no era un lugar donde los visitantes fueran bienvenidos. En lo profundo del asteroide ahuecado, rodeado por un laberinto de túneles diseñados para confundir y desorientar a cualquiera que se atreviera a entrar, el dragón había pasado los últimos 700 años en relativa paz. Su especie era antigua, una de las primeras especies que habitaban el espacio, con una esperanza de vida que se medía en milenios en lugar de décadas o siglos. Ahora eran pocos, dispersos por toda la galaxia, y la mayoría prefería el aislamiento en lugar de la interacción con las razas más jóvenes que se habían extendido por las estrellas. El exterior del asteroide no tenía nada de particular. A los ojos de las naves que pasaban, parecía simplemente otro trozo de desecho espacial. Sin embargo, en su interior Baratheon había creado un ecosistema complejo. Hongos bioluminiscentes cubrían las paredes, bañando las cámaras con una suave luz azul. Los generadores atmosféricos cuidadosamente diseñados mantuvieron un equilibrio perfecto de gases. Los moduladores de gravedad ajustaron la atracción a un nivel cómodo en todo su dominio. Era una maravilla tecnológica escondida dentro de una roca aparentemente inútil. El dragón cambió su forma masiva. Escamas del color del cobre bruñido brillaban en la tenue luz cuando levantó la cabeza. Sus sentidos, afinados durante miles de años, detectaron que algo andaba mal. Los pasos eran ligeros, vacilantes, nada parecidos al paso pesado de los cazarrecompensas o al ritmo mesurado de las fuerzas militares que ocasionalmente lo buscaban. No, eran los pasos de algo pequeño, a juzgar por su ritmo desigual, asustadizo. Los ojos de Baratheon, cada uno del tamaño de una cabeza humana, se entrecerraron mientras enfocaba su conjunto sensorial. Ser un dragón espacial significaba que la evolución había bendecido a su especie con habilidades más allá de las criaturas terrestres. Podía detectar niveles de radiación, señales electromagnéticas y firmas de calor con la misma facilidad con que los seres inferiores percibían la luz y el sonido. Sus escáneres indicaron una única forma de vida, minúscula en comparación con su tamaño, con un ritmo cardíaco y unos niveles elevados de hormonas del estrés. No es una amenaza entonces, pero ciertamente una anomalía. Con un ruido sordo que hizo que el polvo se desprendiera del techo, Baratheon se levantó de su lugar de descanso. Su cuerpo, de casi 60 metros desde el hocico hasta la cola, se movía con sorprendente gracia mientras recorría los sinuosos pasajes de su hogar. El intruso estaba en la sección oriental, cerca de una de las entradas más pequeñas que se habían creado por el impacto de un micrometeorito siglos atrás. Lo había sellado con un campo de fuerza en lugar de materia física, lo que le permitía monitorear el espacio más allá y al mismo tiempo evitar visitantes no deseados. O eso había pensado. Al acercarse a la fuente de la perturbación, su imagen térmica reveló una pequeña figura acurrucada contra una pared, temblando a pesar de la temperatura regulada. Un niño humano, de no más de 6 o 7 años según sus estándares. Femenino. A juzgar por su pelo largo y su estilo de vestir, parecía llevar lo que parecía ser una versión infantil de un traje de vacío estándar, aunque faltaba el casco y el traje en sí mostraba signos de daño. Baratheon se congeló, su enorme forma quedó completamente inmóvil de una manera solo posible para seres que dominaban el control perfecto sobre sus cuerpos. ¿Cómo había llegado una niña humana hasta aquí? El puesto humano más cercano era la colonia minera de Taros IV.
Al menos 3 días de viaje en sus naves más rápidas. ¿Y cómo había logrado vulnerar sus sistemas de seguridad? La niña pareció sentir su presencia a pesar de su silencio, mirando hacia arriba con ojos abiertos y llenos de lágrimas que se abrieron aún más al verlo. Sorprendentemente, ella no gritó. En cambio, simplemente se quedó mirando, con la boca ligeramente abierta, en lo que podría haber sido más asombro que terror. «Hola», dijo con voz pequeña y temblorosa. «¿Eres el dragón?» Barcian no había hablado en voz alta con otro ser en casi 2 siglos, no desde su último encuentro con uno de su especie. Su voz, cuando finalmente emergió, fue un retumbar profundo que parecía vibrar a través de la roca que los rodeaba. «Soy Veraciano», confirmó modulando cuidadosamente el volumen. «Este es mi dominio. No deberías estar aquí, niña humana». La niña se limpió la nariz con el dorso de la mano, un gesto que Veracian encontró primitivo y extrañamente entrañable. «Soy Lily», dijo. «Lily Carter». «Me perdí». «¿Perdida?», repitió Verian, el concepto casi divertido dada la imposibilidad de su presencia. «Estás a varios miles de kilómetros del asentamiento humano más cercano, en un lugar que no aparece en ningún mapa estelar. Perdida no parece adecuado para describir tu situación». El labio inferior de Lily tembló. «Mi papá trabaja en las naves grandes, las que atraviesan las bonitas luces del espacio. Me llevó con él esta vez porque mamá está visitando a la abuela. Hubo un ruido fuerte y todos corrieron, y papá me metió en la cápsula de escape. Dijo que vendría justo después de mí, pero entonces la puerta se cerró y no pude abrirla de nuevo». Verian procesó esta información rápidamente. Las bonitas luces probablemente se referían a una puerta de salto, el término humano para los agujeros de gusano artificiales que permitían viajar más rápido que la luz entre rutas establecidas. Si una nave hubiera experimentado una falla catastrófica cerca de una puerta de salto, podría esparcir escombros y cápsulas de escape por una amplia zona, y algunos quedarían atrapados en remolinos gravitacionales o distorsiones temporales. «¿Cuánto tiempo lleva sola?», preguntó. Lily bajó la mirada hacia sus manos, sus deditos jugueteando con un desgarrón en su traje. «3 noches», dijo. La cápsula tenía comida y agua, pero se agotó. Entonces empezó a pitar y hacía mucho calor dentro. Presioné botones hasta que se abrió la puerta, pero estaba en el espacio. Usé la mochila propulsora como me enseñó papá, y vi una gran roca con un agujero. Pensé que tal vez vivía gente aquí. 3 días en una cápsula de escape diseñada para la supervivencia a corto plazo, seguidos de una actividad extravehicular, EVA, con una mochila propulsora que apenas podía controlar. La improbabilidad estadística de su supervivencia, por no hablar de que encontrara una de las entradas ocultas a su guarida, era astronómica. Veracian sintió algo que no había experimentado en siglos. Una auténtica sensación de sorpresa. «Aquí no vive gente», dijo Obsian. «Solo yo». Lily miró alrededor de la caverna, asimilando. Hongos brillantes y complejas instalaciones tecnológicas a escala de dragón. «¿Me vas a comer?», ella preguntó con la sencillez directa que solo un niño podría manejar. A pesar de sí mismo, Veracian emitió un sonido que podría haber sido interpretado como una risa, una breve bocanada de aire cálido que alborotó el cabello de Lily. «No, pequeño humano. No como niños, ni adultos, de hecho. Mi especie se sustenta principalmente mediante la absorción de diversas formas de radiación y energía». Esto fue una simplificación, pero no vio ninguna razón para explicar los complejos procesos metabólicos que permitían a los dragones espaciales convertir todo, desde la radiación estelar hasta la energía oscura, en sustento. Lo importante era asegurarle a la niña que no corría peligro inmediato de convertirse en comida. Lily asintió como si esto tuviera mucho sentido. «Eres como una planta. Las plantas comen la luz solar». Una comparación burda pero no del todo inexacta. Veracian admitió. «Ahora la pregunta sigue siendo, ¿qué voy a hacer contigo?». El curso de acción lógico sería devolverla a su especie. Los humanos eran criaturas sociales que necesitaban la compañía de su propia especie,
particularmente durante sus años de desarrollo. Sin embargo, el asentamiento humano más cercano estaba a días de distancia y no tenía ninguna embarcación adecuada para transportar a una criatura tan frágil. Su propia capacidad para viajar a través del espacio era innata, implicando la generación de un campo protector alrededor de su cuerpo que no se extendería a un pasajero sin una modificación considerable. Mientras contemplaba este problema, Lily se tambaleaba sobre sus pies, su pequeño cuerpo finalmente sucumbiendo al agotamiento, la deshidratación y las secuelas de la adrenalina. Sin pensarlo conscientemente, Bastian avanzó y la atrapó con una garra delicadamente extendida antes de que pudiera tocar el suelo de piedra. El niño no pesaba casi nada en sus manos, una frágil colección de huesos y tejidos blandos que podían aplastarse ante el más mínimo error de cálculo de su parte. La sostuvo con una precisión surgida de milenios de existencia, donde había aprendido a manipular objetos tan delicados como filamentos cuánticos y tan volátiles como la materia de una estrella de neutrones. Necesita sustento y descanso, decidió. Abordaremos la cuestión de tu regreso cuando te hayas recuperado. Lily no respondió, pues había caído en un sueño profundo y completamente agotado. Beratsian la llevó cuidadosamente a través de los túneles hasta su cámara central, donde mantenía lo que los humanos podrían llamar una colección, pero que él consideraba un museo de interés histórico y científico. Aquí había reunido artefactos, tecnologías y curiosidades de 1000 mundos a lo largo de su larga vida. Entre estos tesoros había objetos de la propia Tierra adquiridos durante sus cautelosas observaciones del planeta siglos atrás, antes de que los humanos lograran los vuelos espaciales. Localizó un contenedor con alimentos conservados y los analizó rápidamente para confirmar que seguían siendo viables y compatibles con las necesidades nutricionales humanas. Además de esto, encontró suministros médicos, incluida una unidad de diagnóstico portátil diseñada para la fisiología humana. El escáner confirmó lo que sus propios sentidos ya le habían dicho. El niño sufría deshidratación, exposición leve a la radiación y agotamiento, pero no había sufrido lesiones graves. Es notable, dada su terrible experiencia. Los humanos fueron sorprendentemente resistentes a pesar de ser criaturas de vida tan corta. Beratsian preparó un área para dormir, creando una especie de nido con materiales suaves que encontró en su colección. Colocó a Lily suavemente sobre ella y luego utilizó una emisión térmica controlada con precisión para calentar el espacio a una temperatura apropiada para la comodidad humana. Colocó agua y comida a su alcance para cuando ella despertara, luego colocó su enorme cuerpo cerca, con los sentidos atentos a cualquier cambio en su condición. Mientras observaba a la pequeña humana dormir, Bastian se encontró contemplando el extraño giro del destino que la había traído hasta él. Los dragones eran solitarios por naturaleza, particularmente en sus últimos milenios. Los más jóvenes podían buscar compañía ocasionalmente, reuniéndose para aparearse o intercambiar conocimientos, pero los viejos, como él, preferían el aislamiento. Permitió una meditación más profunda, la contemplación de los misterios del universo sin distracciones. Sin embargo, allí había una distracción del más alto orden, un niño humano representante de una especie que apenas había salido de su cuna planetaria según los estándares de la civilización galáctica. Los humanos solo habían logrado viajar más rápido que la luz hacía 3 siglos y todavía tenían dificultades con los conceptos más básicos de armonía cósmica y alineación temporal. Algunas especies más antiguas los consideraban curiosidades divertidas. Amenazas potenciales por parte de otros debido a su rápida expansión y adaptabilidad. Beratsian los había ignorado en gran medida, como hacía con la mayoría de las razas más jóvenes. O bien sobrevivirían lo suficiente para evolucionar en algo interesante, o se destruirían a sí mismos, como hicieron tantas especies. De cualquier modo, era de poca importancia para un ser que medía el tiempo en épocas geológicas y no en meros siglos. Pero ahora uno de ellos estaba allí, en su santuario, obligándolo a prestar atención de una manera que no había previsto. Había algo fascinante en su pequeñez, su vulnerabilidad combinada con la notable tenacidad que le había permitido sobrevivir a lo que debería haber sido una muerte segura.
Cuando Lily se despertó varias horas después, lo hizo con la brusquedad típica de los niños, pasando del sueño profundo a la vigilia completa en segundos. Sus ojos se posaron inmediatamente en Beratsian, que no se había movido de su vigilia. «Todavía estás aquí», dijo ella con tono aliviado. «Pensé que tal vez te soñé». «No me dejo llevar fácilmente por los sueños», respondió Basian. «¿Cómo te sientes?» Lily consideró esta pregunta con sorprendente seriedad. «Tengo hambre, me duele la garganta y extraño a mi papá». Su voz se quebró en las últimas palabras, pero parpadeó rápidamente, pareciendo decidida a no llorar. «Hay agua y comida a tu lado», indicó Basian con un ligero movimiento de cabeza. «El agua contiene electrolitos y minerales que el cuerpo necesita. La comida es sencilla pero nutricionalmente completa». Lily miró hacia donde él le indicó y encontró un recipiente con líquido transparente y lo que parecían ser barras de comida envueltas en envases conservados. Ella bebió con avidez y luego examinó la comida con sospecha. «¿Qué es?» «Proteínas, carbohidratos y nutrientes esenciales en forma estabilizada», Basian explicó. «Fueron diseñados para el consumo humano durante los viajes espaciales». «Entonces, como si fueran barras de granola espaciales», preguntó Lily, desenvolviendo una con cautela. Berian no tenía idea de qué era la granola, pero asintió de todos modos. «Si esa comparación te ayuda, sí». Lily dio un pequeño mordisco y luego uno más grande. «No está mal», decidió. «Tiene el mismo sabor que los batidos de proteínas que prepara mamá después de sus entrenamientos, pero más masticable». Mientras comía, Basian inició la conversación que sabía que necesitaban tener. «Lily, debo entender cómo llegaste aquí si quiero ayudarte a regresar con tu gente. Cuéntame sobre la nave en la que estabas y qué pasó antes de que entraras a la cápsula de escape». Entre bocado y bocado, Lily explicó lo que pudo. Su padre, Tyler Carter, era ingeniero en un barco de investigación llamado Horizon Dawn. Habían estado viajando a una colonia recién establecida para realizar el mantenimiento de rutina de su sistema de comunicaciones cuando algo salió mal durante la secuencia de salto. Los bonitos colores de la puerta empezaron a girar de forma extraña, dijo, haciendo un gesto con las manos para indicar un patrón en espiral. Papá dijo malas palabras que no debo repetir. Luego se oyeron ruidos fuertes y se encendieron las luces rojas. Papá me llevó a las cápsulas de escape y me metió dentro. Dijo que primero tenía que ayudar a arreglar algo, pero que estaría justo detrás de mí. Su pequeño rostro se nubló de preocupación. ¿Crees que está bien? Él prometió que me encontraría. Basian consideró su respuesta cuidadosamente. Según su descripción, es probable que la nave haya sufrido un fallo catastrófico en la puerta de salto. Un suceso raro pero extremadamente peligroso en el que el agujero de gusano artificial se volvió inestable. Las tasas de supervivencia en tales incidentes eran bajas y el campo de escombros quedaría esparcido por una amplia zona del espacio, posiblemente incluso fragmentado en diferentes planos dimensionales. Sin embargo, no vio ningún beneficio en compartir este análisis con el niño. Tu padre demostró sabiduría al colocarte en una cápsula de escape, dijo en cambio. Eso también le da la mayor probabilidad de supervivencia, suponiendo que siguió los protocolos adecuados y entró en una cápsula él mismo una vez que ayudó a otros. Esto pareció consolar un poco a Lily. Sí, papá es muy inteligente en lo que respecta a las cosas espaciales. Él siempre sigue las reglas. Beratsian asintió. Entonces debemos actuar bajo el supuesto de que sobrevivió y está buscándote. La pregunta es cómo facilitar esa búsqueda. Los ojos de Lily se abrieron de par en par. Con un poco de suerte. ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi papá? Puedo intentarlo, dijo Beratsian, mientras ya calcula las posibilidades. Primero, necesito determinar nuestras opciones de comunicación con las autoridades humanas o los equipos de rescate. El dragón se elevó hasta su máxima altura y se dirigió a una sección de la cámara dominada por lo que parecía ser un bosque de estructuras cristalinas. De hecho, se trataba de interfaces tecnológicas muy avanzadas que le permitían monitorear las comunicaciones a través de múltiples frecuencias dimensionales.
Si bien valoraba su privacidad, Boracian no ignoraba los acontecimientos que ocurrían en la galaxia que lo rodeaba. Con una serie de movimientos precisos de sus garras sobre las superficies de cristal, activó el conjunto de comunicaciones, sintonizándolo con las frecuencias utilizadas por los servicios de emergencia humanos y las operaciones de búsqueda y rescate. Inmediatamente, el lugar se llenó de conversaciones, muchas de ellas relacionadas con el mismo incidente que Lily había descrito. Patrón de búsqueda continua en el sector de la cuadrícula 7 alfa. El campo de escombros se extiende más allá de las estimaciones iniciales. Ecos temporales que hacen que las lecturas de los sensores sean poco confiables. Confirmados 13 sobrevivientes hasta el momento. Continúa la búsqueda de la tripulación y los pasajeros restantes. Berian filtró las comunicaciones eficientemente, construyendo una imagen de la situación. La Horizon Dawn efectivamente había sufrido una falla catastrófica durante el tránsito de salto. La nave había sido destrozada con escombros y cápsulas de escape esparcidas por una enorme área del espacio. Las operaciones de rescate estaban en marcha, pero se complicaron por la naturaleza inusual del accidente, que había creado distorsiones temporales y espaciales en la región afectada. ¿Están hablando del barco de mi papá?, Lily preguntó, habiéndose movido para pararse al lado de su enorme pata delantera, con la cabeza inclinada hacia atrás para observar las brillantes exhibiciones. Sí, Vagin confirmó. Están buscando supervivientes. Se han encontrado 13 hasta ahora. Eso es bueno, ¿verdad? Lily lo miró buscando tranquilidad. Había mucha más gente en el barco. Papá dijo que había como 50 científicos y tripulación. Es una indicación positiva, asintió Bacian. La búsqueda continúa, lo que significa que creen que se podrán encontrar más sobrevivientes. Lo que no dijo fue que las distorsiones temporales significaban que el tiempo podría fluir de manera diferente para los distintos sobrevivientes. Algunos podrían haber experimentado solo horas desde el accidente, mientras que otros, como Lily, habían estado a la deriva durante días. Otros podrían quedar atrapados en burbujas temporales donde los años podrían pasar en lo que para el mundo exterior parecen instantes. El mal funcionamiento de las puertas de salto creó condiciones subespaciales caóticas que incluso las civilizaciones más avanzadas trataron con extrema precaución. ¿Puedes llamarlos?, Lily preguntó. Dile que estoy aquí. Xian consideró esta solicitud. Sería la solución más sencilla. Alertar a las autoridades humanas sobre la ubicación de Lily y permitirles recuperarla. Sin embargo, también revelaría su existencia y ubicación, algo que había ocultado cuidadosamente durante siglos. Aunque no le preocupaban especialmente las amenazas humanas, sus armas eran primitivas para sus estándares, valoraba su privacidad y aislamiento. Más importante aún, las naves de rescate humanas más cercanas estaban a días de distancia a toda velocidad. Lily estaba a salvo allí por el momento, pero ¿y si su padre estaba entre los desaparecidos? Los equipos de rescate centraban sus esfuerzos en las zonas donde sus sensores habían detectado balizas de cápsulas de escape. No tendrían motivos para buscar cerca de su asteroide, que estaba bastante fuera del campo de escombros proyectado. Intentaré algo más directo, decidió Beratsian. Si tu padre sobrevivió, tendrá acceso a las comunicaciones de emergencia. Quizás pueda establecer una conexión específica. El rostro de Lily se iluminó. Puedes llamar a mi padre directamente si su equipo de comunicaciones funciona. Sí, dijo Bercian, mientras reconfiguraba la matriz para transmitir en la frecuencia de emergencia utilizada por las cápsulas de escape humanas. ¿Cuál es tú? ¿El nombre completo y el número de identificación de su padre, si lo conoce? Tyler James Carter, recitó Lily rápidamente. Su código de identificación es TC867539. Me lo hizo memorizar para emergencias. Beratsian introdujo esta información, creando una transmisión de haz estrecho difícil de interceptar. No deseaba difundir su ubicación ampliamente, pero una comunicación dirigida con precisión conllevaba un riesgo aceptable.
Este es un canal de emergencia seguro que transmite para el ingeniero Tyler James Carter del buque de investigación Horizon Dawn. Transmitió, modulando su voz para que sonara más humana y menos como el bajo retumbante que era su tono natural. Hemos recuperado a su hija, Lily Carter, y podemos confirmar que está a salvo e ilesa. Por favor, responda en esta frecuencia si recibe este mensaje. La transmisión se emitió, repitiéndose a intervalos regulares en las bandas de emergencia. Beratsian configuró el sistema para que le avisara si recibía alguna respuesta, luego volvió a centrar su atención en Lily, quien observaba la pantalla de cristal con una expresión de intensa esperanza. Ahora esperamos, le dijo con suavidad. Puede que el mensaje tarde un poco en llegar, sí, si es capaz de recibirlo, dijo Lily, pero su expresión se ensombreció levemente. ¿Y si no puede oírlo? Entonces probaremos otros métodos, le aseguró Basian. Y si fallan, yo mismo te transportaré a un asentamiento humano, aunque eso requerirá cierta preparación. El dragón ya estaba calculando lo que se necesitaría para transportar de forma segura a un niño humano por el espacio. Tendría que modificar una de sus cámaras de estasis, originalmente diseñada para preservar artefactos sensibles, para sustentar la vida humana. El proceso llevaría varios días, pero era factible. ¿Puedo quedarme contigo hasta entonces?, preguntó Lily en voz baja. Beratsian miró a la diminuta humana, de tamaño insignificante, pero que de alguna manera llenaba su antiguo santuario con una presencia que parecía más grande que su forma física. Sí, dijo simplemente, puedes quedarte. Con el paso de las horas, sin respuesta a su transmisión, Beratsian se encontró adaptando su entorno para acoger mejor a su inesperada invitada. Ajustó la mezcla atmosférica para que se adaptara mejor a la fisiología humana, aumentando ligeramente los niveles de oxígeno y la temperatura ambiente. Creó un ambiente más adecuado para dormir. En el área, fabricó una cama con materiales de su colección. Incluso localizó un equipo purificador de agua diseñado para uso humano, asegurando que Lily tuviera agua potable. Lily, por su parte, parecía adaptarse a sus extraordinarias circunstancias con una resiliencia notable. Tras calmarse un poco su ansiedad inicial, afloró su curiosidad natural. Preguntó sobre todo, cómo Beratsian había construido su hogar, por qué brillaban los hongos, su edad, si existían otros dragones como él. Mi especie evolucionó en un mundo que ya no existe, explicó Beratsian mientras Lily, sentada con las piernas cruzadas frente a él, comía otra barra de comida. Nuestra estrella natal se volvió inestable hace miles de millones de años. En lugar de perecer con nuestro planeta, desarrollamos la capacidad de sobrevivir en el espacio mismo. Así que eres supervieja, dijo Lily, intentando asimilar el concepto. ¿Según los estándares humanos? Sí, reconoció Basian. He existido durante aproximadamente 12.000 de tus años. Lily se quedó boquiabierta. Eso es más antiguo que los dinosaurios. No exactamente, corrigió Beratsian, divertido por su reacción. Los dinosaurios existieron en tu planeta hace entre 245 y 66 millones de años, lo que los hace mucho más antiguos que yo. Sin embargo, yo soy más antigua que la civilización humana. ¿Cómo se veía la Tierra cuando la viste?, preguntó Lily, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Los continentes estaban en posiciones ligeramente diferentes, recordó Beratsian. Los humanos acababan de empezar a construir sus primeras ciudades. Fue fascinante observarlos, tan breves en sus vidas, pero tan decididos a crear monumentos duraderos. Mientras hablaban, Beratsian continuó monitoreando el conjunto de comunicaciones, aún transmitiendo su mensaje a intervalos regulares. Estaba empezando a considerar planes alternativos cuando, casi 10 horas después de que Lily se hubiera despertado, la matriz de repente sonó con una transmisión entrante. Este es el ingeniero Tyler Carter del Horizon Dawn, dijo con una voz tensa y agotada. Estoy recibiendo tu transmisión. Tienes a mi hija. Lily está viva. Por favor confirme. Lily se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos. Papá, ese es mi papá, gritó.
corriendo hacia el conjunto de cristales como si pudiera alcanzar físicamente a su padre a través de ellos. Verazian ajustó rápidamente la configuración de comunicación. Ingeniero Carter, su hija está sana y salva. Ella está aquí conmigo ahora. Le permitiré hablar contigo. Bajó una interfaz de cristal al nivel de Lily. Un simple apéndice parecido a un micrófono que se extiende desde él. Habla sobre esto, le ordenó. Él te escuchará. Papá. La voz de Lily se quebró por la emoción. Papi, soy yo, Lily. El alivio en la voz de Tyler Carter era palpable. Dios mío, Lily, ¿estás realmente bien? ¿Estás herido? Estoy bien, papi. Lily le aseguró, con lágrimas corriendo por su rostro. Encontré un dragón. Su nombre es Verazian y es muy simpático. Me dio comida y agua y me hizo una cama. Hubo una breve pausa. Dragón. Tyler sonaba comprensiblemente confundido. Sí, papá. Es enorme, tiene escamas de color cobre y puede hablar. Él ha estado cuidando de mí. Verazian decidió que era hora de aportar algo de claridad. Ingeniero Carter, entiendo su confusión. No soy lo que los humanos normalmente llamarían un dragón, aunque el término no es del todo inexacto. Soy miembro de una antigua especie de carenados espaciales. La cápsula de escape de su hija llegó hasta mi ubicación y he estado garantizando su seguridad y bienestar. Gracias, dijo Tyler, claramente luchando por procesar esta información, pero concentrándose en lo que más importaba, la seguridad de su hija. Gracias por cuidarla. ¿Puedes decirme tus coordenadas? Puedo transmitirlos a los equipos de rescate. Este fue el momento de la decisión que Verazian había estado considerando. Revelar su ubicación exacta iba en contra de milenios de cuidadoso aislamiento. Sin embargo, la alternativa, intentar transportar a Lily él mismo, conllevaba sus propios riesgos. Antes de que pudiera responder, la comunicación crepitó con interferencias, se perdió energía, los sistemas de la cápsula fallaron, la posición en la transmisión se volvió confusa y solo se podían escuchar fragmentos con claridad. Sector de Red 9 Delta 7, reservas de oxígeno al 18%. Verazian mejoró rápidamente la señal, intentando mantener la conexión, pero ésta se estaba deteriorando rápidamente. Ingeniero Carter, su transmisión se está estropeando. Por favor confirme sus coordenadas en la cuadrícula sector 9 Delta 7. Y confirmado. No puedo mantenerlo. Lily, te amo. Viniendo entonces la transmisión se cortó por completo. Lily miró a Verazian con nuevas lágrimas brotando de sus ojos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está papá? Verazian procesó las coordenadas parciales y el preocupante informe de situación. Tyler Carter estaba vivo, pero su situación era precaria. Su cápsula de escape estaba perdiendo energía y oxígeno, una situación que resultaría fatal en cuestión de horas si no era rescatado. El dragón tomó su decisión al instante. Tu padre está en peligro, le dijo directamente a Lily, sin ver ningún beneficio en ocultar la verdad. Su cápsula de escape está dañada y pierde soporte vital. Sin embargo, ahora sé su ubicación aproximada. Tenemos que ayudarlo, gritó Lily, con el pánico creciendo en su voz. Sí, asintió Verazian, mientras se dirigía hacia otra sección de su cámara. Y lo haremos. Pero debes ser valiente y hacer exactamente lo que te ordeno. Lo que estaba a punto de intentar era arriesgado y definitivamente expondría su existencia a las autoridades humanas. Pero la alternativa, permitir que el padre del niño muriera cuando tenía el poder de evitarlo, era inaceptable por razones que Verazian no examinó completamente. Voy a rescatar a tu padre, le dijo a Lily con firmeza. Pero primero debo prepararos para un corto viaje a través del espacio. De un hueco en la pared, Verazian recuperó lo que parecía ser un recipiente transparente con forma de huevo, de aproximadamente 2 metros de altura. Era una de sus cámaras de estasis utilizada para preservar artefactos delicados durante el transporte en condiciones duras. Con algunas modificaciones rápidas, serviría para proteger a Lily durante su viaje. Esto te mantendrá a salvo mientras viajamos, explicó, mientras ajustaba rápidamente los sistemas de la cámara.
Mantendrá tu suministro de oxígeno y te protegerá de la radiación y del vacío espacial. Lily miró la cápsula ovalada con recelo. Vamos al espacio a buscar a papá. Sí, confirmó Bastian. Según las coordenadas que nos proporcionó, está a unos 70.000 kilómetros de nuestra posición actual. A mi velocidad máxima, podemos alcanzarlo en menos de una hora. Mientras hablaba, Bastian continuó preparando la cámara de estasis, ajustando su entorno interno a las especificaciones humanas y reforzando sus campos protectores. También reunió suministros de emergencia que podrían ser necesarios, equipo médico, tanques de oxígeno adicionales y herramientas de reparación. ¿Estará bien hasta que lleguemos allí? Lily preguntó, observándolo trabajar con ojos abiertos y preocupados. Bastian consideró los datos que tenía. Las reservas de oxígeno del 18% en una cápsula de escape estándar durarían aproximadamente 4 horas si el ocupante permaneciera tranquilo y utilizara una energía mínima. Si los sistemas de cápsulas fallan, ese plazo podría ser más corto. Sin embargo, los equipos de rescate probablemente ya estaban buscando en el sector de la red que Tyler había mencionado. Tu padre es ingenioso, dijo Bastian, eligiendo sus palabras con cuidado. Ha sobrevivido durante tanto tiempo en circunstancias difíciles. Llegaremos hasta él lo más rápido posible y hay una gran probabilidad de que equipos de rescate humano ya lo estén buscando en esa zona. Esto pareció tranquilizar un poco a Lily. Ella observó mientras Bastian completaba las modificaciones finales a la cámara de estasis, luego se acercó cuando él le indicó que debía hacerlo. Tendrás que entrar, ordenó. La cámara se sellará a tu alrededor y mantendrá tu soporte vital durante nuestro viaje. Podrás experimentar una sensación de flotar y quizás algo de desorientación, pero estarás completamente seguro. Lily miró la cámara, luego volvió a mirar a Bastian, un momento de miedo cruzó su rostro. ¿Prometes que no me dejarás? Algo cambió en el antiguo corazón de Bastian ante la confianza en sus ojos. Te prometo, Lily Carter, que no te dejaré. Asintió. Lily entró en la cámara. Se ajustó automáticamente a su tamaño, formándose soportes internos para mantenerla firmemente en su lugar. El material transparente le permitía ver con claridad y al mismo tiempo le proporcionaba protección completa contra el vacío del espacio. ¿Listo? Bastian preguntó mientras la cámara se sellaba con un suave siseo. Dentro, Lily asintió con determinación. Su voz se escuchó claramente a través del sistema de comunicación de las cámaras. Listo, vamos a salvar a papá. Bastian activó los protocolos de seguridad primarios de su santuario, sellando la mayoría de las secciones y apagando los sistemas no esenciales. Luego, con la cámara de estasis de Lily cuidadosamente asegurada en una enorme garra, se dirigió al túnel de salida más grande, uno diseñado específicamente para sus propias idas y venidas, por raras que fueran. Al final del túnel, una enorme puerta iris se abrió en espiral, revelando el vacío lleno de estrellas que había más allá. Bastian hizo una pausa y miró a la pequeña niña humana en su burbuja protectora. Durante 12.000 años, había vivido en soledad, evitando enredarse en los asuntos de especies más jóvenes. Ahora, por razones que no podía explicar con claridad, estaba a punto de revelarse a las autoridades humanas para salvar una vida insignificante. Sin embargo, cuando encontró la mirada confiada de Lily, Bastian descubrió que no se arrepentía de su decisión. Con un poderoso impulso de su enorme cuerpo, el antiguo dragón se lanzó al espacio. Sus escamas cobrizas brillaban a la luz de las estrellas distantes mientras aceleraba hacia las coordenadas donde Tyler Carter lo esperaba, sin saber que su rescate no vendría de sus compañeros humanos, sino de una criatura legendaria. Mientras volaban a través del vacío, el poderoso cuerpo de Bastian generó su propio campo protector alrededor de ambos. Los ojos de Lily se abrieron de par en par con asombro al ver al dragón en su verdadero elemento. El espacio mismo parecía curvarse alrededor de su forma mientras aceleraban a velocidades que habrían destrozado cualquier nave humana, y las estrellas se desdibujaron en rayos de luz a su alrededor. Por primera vez en siglos,
Bastian sintió algo parecido a la euforia mientras corría para salvar una vida que, según los estándares cósmicos, era tan breve como una chispa de un fuego moribundo. Sin embargo, en esa brevedad había encontrado algo que valía la pena proteger. La inmensidad del espacio se curvó a su alrededor mientras Bastian aceleraba a velocidades que ninguna nave humana podía igualar. Su enorme cuerpo cortó el vacío con la precisión de una criatura nacida en las estrellas. El campo protector que generó brillaba débilmente con una luz iridiscente. Acomodada de forma segura contra su pecho en la cámara de estasis modificada, Lily observaba con asombro el espectáculo de estrellas que pasaban a toda velocidad. ¡Ay! Su voz llegó a través del sistema de comunicación, llena de asombro más que de miedo. «Eres rapidísimo». «Esto es solo velocidad de crucero», respondió Beratsian, y su voz resonó en la cámara. Para un ser que ha evolucionado para recorrer distancias interestelares, esto equivale a lo que podríamos considerar una caminata rápida. En realidad, se movía a una fracción de su velocidad máxima. La cámara de estasis, aunque reforzada, tenía limitaciones y él no tenía ningún deseo de probarlas con la seguridad del niño en juego. Aún así, cubrían miles de kilómetros con cada minuto que pasaba, acercándose rápidamente a las coordenadas donde se encontraba la cápsula de escape dañada de Tyler Carter. A medida que se acercaban a la red de búsqueda, Beratsian activó sensores pasivos, escaneando en busca de la firma energética de una cápsula de escape humana. El campo de escombros del amanecer del horizonte se extendía ante ellos. Un cuadro sombrío de metal retorcido y fragmentos cristalinos que brillan contra el fondo del espacio. La nave había sido completamente destruida, destrozada por las fuerzas desatadas cuando la puerta de salto falló. ¿Todo eso es del barco de papá?, Lily preguntó, ahora con la voz más baja. Sí, confirmó Beratsian, sin ver motivo alguno para protegerla de la verdad que ella podía ver claramente. Pero recuerda, tu padre sobrevivió en una cápsula de escape como tú. Hemos confirmado que está vivo. Lily asintió, presionando una pequeña mano contra el material transparente de su cámara como si buscara los restos de la nave que había sido su hogar temporal. Había tanta gente en esa nave, dijo en voz baja. Bastian ajustó sus parámetros de escaneo, concentrándose en las señales de soporte vital características de los sistemas de supervivencia humanos. Los equipos de rescate ya han recuperado a 13 supervivientes, recordó. Hay motivos para esperar que otros también sobrevivieran. Oh. Después de varios minutos de escaneo metódico, sus sensores detectaron lo que buscaban. La tenue señal de energía de una cápsula de escape que opera con sistemas mínimos. Coincidió exactamente con el rango de frecuencia utilizado por las naves de emergencia del Horizon Dawn. He localizado lo que probablemente sea la cápsula de tu padre, anunció Bastian, cambiando de rumbo para interceptarla. Llegaremos en unos 3 minutos. El rostro de Lily se iluminó de esperanza. ¿En serio? ¿Lo encontraste? La señal coincide con lo que esperaríamos de su cápsula de escape, aclaró Bastian. Confirmaremos su identidad al llegar. Al acercarse, la cápsula de escape entró en el rango visual. Una pequeña nave cilíndrica diseñada para la supervivencia a corto plazo en lugar de viajes espaciales prolongados. Su exterior mostraba daños por impactos de escombros, con varias microfracturas visibles en el casco exterior. Más preocupante era la señal de energía, que fluctuaba en un patrón que indicaba fallos en los sistemas. Beratsian desaceleró, igualando la velocidad de la cápsula y colocándose junto a ella. A través de la pequeña ventana de la cápsula, apareció un rostro humano, con los ojos abiertos de par en evidente conmoción al ver al enorme ser de escamas cobrizas materializándose junto a su nave. «Papá», gritó Lily, reconociéndolo al instante. «Papá, somos nosotros. Vinimos a salvarte». El rostro de Tyler Carter registró una serie de emociones en rápida sucesión. Incredulidad, confusión, finalmente, una esperanza desesperada al ver la cámara de estasis que contenía a su hija, sujeta de forma segura por la garra de Beratsian. Se acercó más a la ventana, mientras su boca formaba palabras que no podían oír a través del vacío del espacio.
No puede oírte directamente, le explicó Bassian a Lily. Estableceré comunicación. Extendiendo un apéndice sensorial secundario, Verazian contactó con el sistema de comunicación externo de la cápsula, ignorando sus sistemas dañados para crear un enlace directo. Ingeniero Carter, transmitió. Aquí Verazian. Hablamos brevemente antes de que tu transmisión fallara. Te he traído a tu hija, pero veo que tu cápsula está gravemente dañada. ¿Cuál es el estado de sus sistemas de soporte vital? Hubo un momento de estática antes de que se oyera la voz de Tyler, tensa pero clara. Oxígeno al 14% y bajando. Los sistemas eléctricos fallan. Temperatura interna cayendo. ¿OMS? ¿Qué vas a? Las explicaciones pueden esperar. Verazian respondió. Tu supervivencia es la prioridad inmediata. Voy a transportarlos a usted y a su hija a un lugar seguro. ¿Cómo? Tyler preguntó. Es comprensible escepticismo en su voz a pesar de su situación desesperada. Encerraré su cápsula en un campo protector similar al que rodea la cámara de estasis de su hija, explicó Verazian. Entonces los transportaré a ambos al barco de rescate humano más cercano, que mis sentidos indican que está aproximadamente a 20.000 kilómetros de nuestra posición actual. Hubo una breve pausa antes de que Tyler respondiera. No tengo muchas opciones aquí, ¿verdad? El oxígeno ahora ha bajado al 13%. A este paso me quedan menos de 3 horas. Considerablemente menos, corrigió Verazian. La tasa de agotamiento del oxígeno aumentará a medida que la energía de los depuradores falle por completo. Calculo menos de 2 horas con los índices de degradación actuales. Entonces supongo que estoy en tus manos, dijo Tyler, con el humor negro evidente en su voz. O garras, según sea el caso. Verazian generó un campo protector secundario, extendiéndolo cuidadosamente alrededor de la cápsula de escape dañada. La matriz de energía se selló perfectamente alrededor de la nave, estabilizando su integridad estructural y deteniendo la fuga de oxígeno. He estabilizado temporalmente su cápsula, le informó Verazian. Ahora debería poder conservar el oxígeno restante hasta que lleguemos al barco de rescate humano. Estoy leyendo que los niveles de oxígeno se mantienen estables en 13%, confirmó Tyler. Alivio evidente en su voz. Hagas lo que hagas, está funcionando. Con la cámara de estasis y la cápsula de escape aseguradas, Verazian se reorientó hacia las coordenadas donde sus sensores habían detectado la nave de rescate humana. Era un barco relativamente pequeño para los estándares humanos, de aproximadamente 200 metros de largo, con marcas que lo identificaban como una embarcación de búsqueda y rescate. Interceptaremos la nave humana en aproximadamente 12 minutos a mi velocidad actual, anunció Verazian. Necesitaré comunicarme con ellos antes de llegar para explicarles la situación y asegurarme de que estén preparados para recibirlo. Se asustarán cuando te vean, advirtió Tyler. Sin ánimo de ofender, pero pareces algo de nuestra mitología, no algo que esperamos encontrar en el espacio. Soy consciente de que mi aparición puede causar cierta conmoción, reconoció Verazian secamente. De ahí la importancia de la comunicación avanzada. Utilizando la misma técnica que había empleado para contactar a la cápsula de Tyler, Bassian se comunicó con los sistemas de comunicación del barco de rescate. Moduló su transmisión para que coincidiera con las frecuencias de emergencia humanas estándar. Atención, embarcación de rescate humano en el sector 9 de la cuadrícula Delta. Esta es una comunicación urgente sobre los sobrevivientes del buque de investigación Horizon Dawn. Tras un momento de silencio, una voz cautelosa respondió: soy la capitana Hannah Sullivan de la nave de rescate Mercy. Recibimos su transmisión. Por favor, identifíquese e indique la naturaleza de su emergencia. Estoy transportando a 2 supervivientes del Horizon Dawn. El ingeniero Tyler Carter y su hija Lily Carter, respondió Bassian, omitiendo deliberadamente detalles sobre su propia naturaleza por el momento. La cápsula de escape del ingeniero Carter ha sufrido daños críticos. Sus sistemas de soporte vital están fallando. Solicito permiso para acercarme y transferir a los supervivientes a su nave. Tenemos al ingeniero Carter en nuestro manifiesto,
confirmó la capitana Sullivan, con voz cada vez más urgente. Lo hemos estado buscando a él y a los demás tripulantes desaparecidos. ¿Cuál es la designación de su nave y el vector de aproximación? Aquí viene la parte complicada. Capitán Sullivan, debo informarle que no estoy a bordo de una nave convencional. No soy humano. Soy miembro de una especie de carenado espacial que evolucionó en esta galaxia mucho antes de la civilización humana. He estado ayudando a estos supervivientes y los traigo para que reciban atención médica. Vaya, hubo una larga pausa antes de que la capitana respondiera, con voz ahora cautelosa. ¿Puede verificar que el ingeniero Carter está realmente con usted y no está bajo presión? Una precaución razonable, reconoció Beratsian. Lo transferiré al sistema de comunicación del ingeniero Carter. Redirigió la señal a la cápsula de Tyler. Ingeniero Carter, por favor, confirme su identidad y estado al capitán Sullivan. Soy Tyler Carter, especialista en ingeniería del Horizon Dawn, código de identificación TC8675309, Tyler dijo de inmediato. Mi hija Lily y yo estamos vivas gracias a ese ser que se hace llamar Beratsian. Dice la verdad, capitán. Mi cápsula está gravemente dañada y él la mantiene intacta de alguna manera. Necesitamos que nos recojan lo antes posible. Entendido, ingeniero Carter, respondió el capitán Sullivan. La profesionalidad superó cualquier confusión o incredulidad que pudiera sentir. Estamos rastreando su aproximación. Nuestros sensores detectan algo inusual que acompaña a una cápsula de escape estándar. Estaremos listos para recibirlos a ambos. Acérquense a la bahía de atraque de estribor. Gracias, capitán, respondió Beratsian. Llegada estimada en 8 minutos. Mientras continuaban su aproximación, la voz de Lily llegó a través del sistema de comunicación. ¿Te quedarás con nosotros cuando lleguemos a la nave de rescate?, preguntó con un dejo de preocupación en el tono. Beratsian también había estado considerando esta pregunta. Su inclinación natural era poner a salvo a los humanos y regresar de inmediato a su santuario. Cuanto menos contacto tuviera con las autoridades humanas, mejor. Sin embargo, se sentía extrañamente reacio a dejar a Lily con los de su especie y desaparecer. Me aseguraré de que tú y tu padre estén a salvo a bordo y reciban la atención médica necesaria, le dijo. Más allá de eso, no he decidido. Por favor, quédate, dijo Lily, con su pequeño rostro serio tras la barrera transparente de la cámara de estasis. Al menos un ratito. Quiero presentarte a papá como es debido. Antes de que Beratsian pudiera responder, la voz de Tyler se unió a la conversación. Agradecería tener la oportunidad de agradecerte como es debido, dijo. Y, francamente, tengo 1.000.000 de preguntas. Imagino que sí, respondió Beratsian, con un tono de humor irónico. Muy bien. Me quedaré un breve periodo después de tu traslado a la nave de rescate. Sin embargo, debo enfatizar que he vivido aislado durante muchos siglos y prefiero mantener mi privacidad. Entendido, dijo Tyler, pero te debo la vida y a mis hijas. Unas pocas preguntas parecen poco a cambio. Al acercarse a la nave de rescate, Beratsian pudo ver actividad a través de las ventanas. La tripulación se reunía, probablemente intentando comprender lo que les decían sus sensores. Las luces externas de la nave se activaron, iluminando la bahía de atraque mientras sus enormes puertas comenzaban a abrirse. Nos ven, dijo Lily con entusiasmo. Miren a toda la gente. De hecho, ahora se veían rostros humanos en casi todas las ventanas. Expresiones de asombro eran evidentes incluso a esa distancia al contemplar la enorme forma serpenteante de un dragón espacial acercándose a su nave con una cápsula de escape y una cámara de estasis sujetas con cuidado. Parece que estamos causando un gran revuelo, observó Beratsian. No puedo culparlos, respondió Tyler. Esta no es exactamente una operación de rescate estándar. Al llegar a la bahía de atraque, Beratsian maniobró con cuidado para entrar. Posición, asegurándose de que la cápsula de escape estuviera alineada con las abrazaderas de acoplamiento con la precisión que le otorgaba milenios de experiencia manipulando objetos en gravedad cero.
guió la cápsula hasta su posición, donde se extendieron unos brazos mecánicos para asegurarla. Cápsula asegurada, dijo una nueva voz por el sistema de comunicación, iniciando la ecualización de presión y preparándose para la transferencia de ocupantes. A continuación, Veracian colocó la cámara de estasis de Lily cerca de la esclusa de aire para personal, manteniendo su campo protector a su alrededor hasta que un rayo tractor de la nave tomó el control, atrayéndola suavemente hacia el interior. Solo cuando confirmó que tanto Lily como Tyler estaban a salvo dentro del entorno de la nave, Veracian se permitió relajarse un poco. Ambos supervivientes están a bordo, capitán, informó el técnico de acoplamiento. Las exploraciones médicas iniciales muestran niveles elevados de estrés, pero no condiciones que pongan en peligro su vida de inmediato. Excelente, respondió el capitán Sullivan. ¿Y nuestro inusual visitante? Hubo una pausa incómoda antes de que Veracian hablara directamente. Capitán Sullivan, preferiría permanecer fuera de su nave. Sin embargo, si dispone de una bahía de observación o una instalación similar con ventana, estaría dispuesto a posicionarme allí por comunicación limitada. Tenemos una cúpula de observación científica en la cubierta superior, respondió tras considerarlo un momento. Ha reforzado la transparencia y la capacidad de comunicación externa. ¿Sería adecuada? Sí, lo sería, confirmó Veracian. Siguiendo las instrucciones del capitán, Borsian se dirigió a la sección superior de la nave, donde una cúpula hemisférica sobresalía del casco. Dentro, vio a un grupo de humanos reunidos, algunos con uniformes de personal médico rodeando a Tyler y Lily, otros con uniformes de oficiales y tripulación. Todos lo miraban con expresiones que iban del miedo al asombro. Lily notó con satisfacción. Ya había salido de la cámara de estasis y parecía estar explicando animadamente algo al oficial médico, examinándola, haciendo gestos repetidamente en dirección a Veracian. Tyler estaba cerca, con aspecto exhausto pero alerta, con la mirada fija en el enorme ser que se encontraba fuera de la ventana. Veracian se colocó justo fuera de la cúpula, encogiendo su enorme cuerpo en una configuración más compacta para permanecer a la vista de los que estaban dentro. Extendió un apéndice sensorial para contacten con el panel de comunicación externo, estableciendo un enlace directo con los sistemas de la cúpula de observación. Ya los oigo, les informó, su voz emergiendo de los altavoces de la cúpula. La capitana Sullivan dio un paso al frente, una mujer de unos 40 años humanos, con cabello corto y oscuro y la compostura de alguien acostumbrado a situaciones inusuales, aunque quizás no tan inusuales como esta. En nombre del Servicio de Rescate Terrestre Unido, les agradezco que hayan salvado a 2 de los nuestros, dijo anteriormente. Soy la capitana Hannah Sullivan. Soy Veracian, respondió simplemente. Y los agradecimientos son innecesarios. La niña llegó a mi santuario por casualidad. Devolverla a ella y a su padre a su especie era lo lógico. Lógico, tal vez, dijo Tyler, dando un paso al frente a pesar de los intentos del oficial médico por mantenerlo sentado. Pero no obligatorio. Podrían haber ignorado a mi hija. Podrían haberme dejado morir en esa cápsula. No lo hicieron. Eso significa algo. Veracian se movió ligeramente, sus enormes escamas reflejaron la luz de la iluminación externa de la nave. Quizás sí, dijo. Lily se separó del personal médico y corrió hacia la ventana, presionando las manos contra el material transparente. Veracian me salvó, anunció a todos en la cúpula. Me dio comida y agua, me preparó una cama especial y luego voló rapidísimo por el espacio para encontrar a papá. Los adultos intercambiaron miradas, intentando conciliar el entusiasta relato de la niña con la realidad del antiguo y enorme ser que flotaba fuera de su nave. Quizás podría explicarme exactamente qué sucedió, sugirió la capitana Sullivan, dirigiendo su petición tanto a Veracian como a Tyler. Entre todos, relataron lo sucedido. La cápsula de escape de Lily encuentra su camino al asteroide de Veracian, su cuidado por ella, su comunicación con Tyler y la posterior misión de rescate. Durante toda la explicación, los humanos en la cúpula de observación escucharon con expresiones de creciente asombro.
Entonces, ¿estás diciendo que eres parte de una especie que desarrolló la capacidad de sobrevivir en el espacio? Preguntó un oficial, que se identificó como el especialista científico del barco. Bueno, es revolucionario desde una perspectiva biológica. Mi especie desarrolló esas capacidades hace miles de millones de años, explicó Verazian. Ahora somos pocos y generalmente evitamos el contacto con especies más jóvenes. ¿Por qué nos ayudaste entonces? Tyler hizo la pregunta que claramente tenía en primer lugar en su mente. Si su política es la de no inferencia, ¿por qué hacer una excepción con Lily y conmigo? Verazian guardó silencio por un momento, considerando genuinamente la pregunta. ¿Por qué había ayudado? Fue en contra de siglos de aislamiento autoimpuesto. Había expuesto su existencia a una especie que anteriormente solo había observado desde la distancia. Había sido, desde cualquier punto de vista lógico, un riesgo innecesario. Su hija demostró un coraje y una resiliencia notables, dijo finalmente. Sobrevivió a condiciones que deberían haberla matado. Encontró el camino a un santuario que debería haber sido imposible de localizar y mantuvo la compostura en circunstancias extraordinarias. Encontré tales cualidades dignas de ser preservadas. No era la verdad completa, pero formaba parte de ella. El resto era más complejo, más personal, algo relacionado con la confianza de la niña. Su simple aceptación había despertado emociones que el antiguo dragón creía latentes desde hacía tiempo. Lily sonrió radiante ante sus palabras, claramente complacida por el elogio, mientras Tyler asentía lentamente, comprendiendo. Sale a su madre, dijo con un dejo de orgullo en la voz. Terca como nadie. Una cualidad valiosa cuando se aplica correctamente, observó Bastian. El capitán Sullivan dio un paso al frente de nuevo. Hemos notificado al Comando Central de la Tierra sobre este encuentro, dijo. Están sumamente interesados en establecer comunicaciones diplomáticas con usted, y potencialmente, con otros de su especie. Verazian ya lo esperaba. Los humanos eran una especie expansionista, siempre en busca de nuevas conexiones, nuevos conocimientos, nuevas oportunidades. El descubrimiento de una antigua raza de naves espaciales despertaría, naturalmente, un considerable interés entre sus líderes. No puedo hablar, para otros de mi especie, le dijo. Somos solitarios por naturaleza, sobre todo en nuestros últimos años. No he tenido contacto con otro de mi especie en más de 2 siglos. Pero usted, insistió el capitán, ¿estaría dispuesta a participar en un intercambio diplomático limitado? Los beneficios científicos y culturales podrían ser enormes. Verazian consideró la solicitud. Su instinto inicial fue de rechazo. Valoraba su privacidad, su soledad, la tranquila contemplación que había sido su existencia durante siglos. Sin embargo, algo había cambiado cuando Lily entró en su santuario. Un recordatorio, quizás, de que el aislamiento conllevaba sus propios costos. Consideraré la comunicación limitada, dijo finalmente, pero tengo condiciones. Mi ubicación permanece privada. Cualquier reunión se realizará en las coordenadas que yo elija, y me reservo el derecho a terminar el contacto en cualquier momento y por cualquier motivo. La capitana Sullivan asintió con claridad, reconociendo que esto era lo máximo que probablemente obtendría. Transmitiré esos términos a la central terrestre. Creo que serán aceptables. Bien, dijo Verazian. Ahora, creo que estos supervivientes necesitan descanso y atención médica. Ya me he quedado suficiente. Esperen, gritó Lily, acercándose a la ventana. ¿Volveré a verles? La pregunta sorprendió a Bastian. En sus milenios de existencia, pocos seres habían buscado su compañía después de un primer encuentro. La mayoría estaban demasiado intimidados, demasiado cansados o simplemente demasiado ajenos a su mentalidad como para desear un contacto continuo con una criatura tan diferente de ellos. Sin embargo, esta niña humana lo miró con genuina esperanza en los ojos, como si la perspectiva de no volver a verlo le resultara angustiosa. No era desagradable ser considerado de esa manera. Tal vez, dijo, sintiéndose reacio a dar una negativa definitiva. Si se establecen los canales diplomáticos,
Podría haber una oportunidad para una mayor comunicación. ¿Promesa? Insistió Lily con la franqueza de los niños de todo el mundo. Lily, empezó Tyler, a punto de explicar que no se les exigía nada a los antiguos dragones espaciales, pero Veracian lo interrumpió. Prometo considerarlo, dijo, eludiendo con cuidado la verdad y la amabilidad. Has demostrado un valor extraordinario, Lily Carter. No me opondría a saber cómo continúa tu historia. Esto pareció satisfacerla, esbozando una amplia sonrisa. Les contaré todo sobre ti, le aseguró. Sobre cómo no das miedo en absoluto una vez que la gente te conozca. Veracian emitió un sonido que, si alguien estuviera lo suficientemente familiarizado con las expresiones de los dragones como para reconocerlo, podría haber sido una risita. Me han llamado de muchas maneras en mi larga existencia, dijo. Pero que no de miedo en absoluto es, sin duda, la primera vez. Con un último gesto de la cabeza a los humanos reunidos, Veracian se desconectó del sistema de comunicación y comenzó a alejarse de la nave. Había recorrido unos 100 metros cuando se activó un canal de comunicación privado, conectado directamente con el comunicador personal que llevaba Tyler Carter. Su muñeca. Ingeniero Carter, Veracian transmitió, un momento de su tiempo. La voz de Tyler llegó, sorprendida pero alerta. Sí. ¿Pasa algo? No, le aseguró Veracian. Solo deseo hablar con usted en privado antes de partir. Hubo una pausa antes de que Tyler respondiera. Escucho. Su hija es excepcional, dijo Veracian simplemente. En todos mis milenios observando especies jóvenes, rara vez he encontrado una mente tan adaptable, tan resiliente ante circunstancias que destrozarían a la mayoría de los adultos, y mucho menos a los niños. Aceptó mi naturaleza alienígena sin miedo, sorteó una situación imposible con notable aplomo y nunca perdió la esperanza de que se reunieran. Eso suena como mi lirio, dijo Tyler, con orgullo evidente en su voz a pesar del agotamiento. Siempre ha sido especial. En efecto, asintió Veracian. He vivido lo suficiente para reconocer el potencial cuando lo veo. Tiene las cualidades que, bien cultivadas, podrían hacerla excepcional incluso para los estándares de su especie experta. ¿Qué sugiere?, preguntó Tyler, con un nuevo tono de cautela en su voz. Solo una observación, respondió Veracian. Y quizás una oferta. Si se establecen canales diplomáticos entre nuestra especie, estaría dispuesto a compartir ciertos conocimientos con ella a medida que madure. Conocimientos a los que pocos humanos han tenido acceso. Principios científicos, perspectivas históricas, conceptos filosóficos de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo. Hubo una pausa más larga esta vez. Te ofreces a ser mentor de mi hija de forma limitada, aclaró Veracian. He acumulado un conocimiento considerable a lo largo de mi existencia. Parte de él podría beneficiar a una mente capaz de asimilarlo adecuadamente. ¿Por qué?, preguntó Tyler, una sola palabra que englobaba un sinfín de preguntas. Veracian consideró cómo explicar algo que él mismo no comprendía del todo. Esta conexión inesperada que sentía con una niña de una especie que antes había considerado interesante, pero en última instancia transitoria a escala cósmica, porque al salvarla recordé algo que había olvidado, finalmente dijo que la importancia no se mide en la esperanza de vida ni en el poder, sino en la capacidad de adaptarse para conectar con el cambio. Tu hija me cambió, aunque sea ligeramente, en nuestro breve tiempo juntos. Quizás podría ofrecer algo de valor a cambio. Tyler guardó silencio durante varios instantes. Es mucho que procesar ahora mismo, finalmente, lo dije, pero agradezco la oferta. Si estas conversaciones diplomáticas se concretan, y si Lily quiere aprender de ti, no me opondré. No ha dejado de hablar de ti desde que subimos a bordo. Entonces dejaremos abierta la posibilidad. Veracian dijo. Adiós por ahora, ingeniero Carter. Centrarse en la recuperación. Tu hija te necesita mucho más que el conocimiento de un viejo dragón. Gracias, dijo Tyler simplemente. Por todo. Veracian finalizó la transmisión y aceleró para alejarse de la nave de rescate, su enorme cuerpo desapareció rápidamente contra el fondo estelar del espacio.
Mientras ponía rumbo a su santuario, se encontró contemplando los cambios que podrían surgir de este encuentro inesperado. Durante miles de años, había observado a las razas jóvenes desde la distancia, viendo el auge y la caída de las civilizaciones, la evolución y la extinción de las especies, todo ello mientras mantenía su aislamiento. Se había dicho a sí mismo que era lo natural, que los antiguos, como él, estaban destinados a ser observadores más que participantes en el drama continuo de la evolución galáctica. Sin embargo, en cuestión de días, una niña humana había interrumpido esa cómoda narrativa. Lily Carter, con su resiliencia y su sencilla confianza, le había recordado que la conexión no era solo una característica de las especies jóvenes, sino un aspecto fundamental de la existencia consciente que trascendía las diferencias evolutivas. Al aparecer su santuario, el asteroide anodino que ocultaba su hogar, Veratzian se encontró realizando sutiles ajustes en sus sistemas de seguridad, no para aumentar el aislamiento, como lo había hecho tantas veces antes, sino para crear la posibilidad de un acceso controlado. Una forma de permitir la entrada de ciertos visitantes en circunstancias específicas si se establecían los canales diplomáticos. Fue un cambio pequeño, prácticamente insignificante en el alcance de su larga existencia. Sin embargo, al acomodarse de nuevo en su cámara central, Veratzian lo reconoció por lo que era, la primera aceptación en siglos de que quizás el aislamiento no era el único camino disponible. Que quizás incluso para un antiguo dragón espacial, aún quedaban nuevas experiencias por vivir, nuevas conexiones por forjar, nuevas perspectivas por considerar. Al otro lado del vasto vacío del espacio, en una nave de rescate con destino a la Tierra, una niña humana miraba las estrellas y le contaba a todo el que quisiera escucharla sobre su amigo, el dragón, quien la había acogido bajo su corazón y la había traído sana y salva a casa. 6 meses después, mientras las conversaciones diplomáticas entre las autoridades terrestres y Veratzian avanzaban con cautela, una pequeña lanzadera de transporte se aproximaba a las coordenadas que él había designado para la reunión. Dentro, junto con el equipo diplomático, era Lily Carter, prácticamente dando saltos de emoción ante la perspectiva de volver a ver a su amiga dragón. «Recuerda los protocolos que discutimos», advirtió Tyler a su hija mientras la lanzadera desaceleraba hasta detenerse en el punto designado en el espacio. Veratzian es oficialmente reconocido como embajador de su especie ahora. Hay formalidades. Lily asintió solemnemente, aunque el efecto se vio un poco socavado por su incapacidad para dejar de sonreír. «Lo recuerdo, papá. Tengo que esperar a que los adultos terminen de su aburrida charla antes de poder hacerle preguntas». Tyler reprimió una sonrisa. «Es cierto. Y no puedo decirle a nadie dónde vive realmente». Terminó Lily por él. «Lo sé, papá. Le prometí a Veratzian que no lo haría, y cumplo mis promesas». «Sí que lo haces», asintió Tyler, alborotándole el pelo cariñosamente. El equipo diplomático, 3 representantes de los especialistas en contacto de la Tierra, revisaron su equipo por última vez. Se habían preparado extensamente para esta reunión, estudiando la limitada información que Veratzian había estado dispuesto a compartir sobre su especie y desarrollando protocolos para el contacto formal. «Recuerda, esto es un oportunidad histórica», recordó la diplomática principal. «El primer intercambio diplomático oficial con una especie que precede a nuestra civilización por miles de millones de años. Procedamos con el debido respeto y cautela». Al salir de su boca, el espacio mismo pareció ondularse ante su ventana. Donde solo había estrellas un momento antes, se materializó una figura masiva. Escamas cobrizas brillando a la luz de un sol cercano, ojos como ámbar antiguo fijos en su pequeña nave. Los diplomáticos se quedaron sin aliento a pesar de su preparación. Ver a Veratzian en persona fue una experiencia fundamentalmente diferente a revisar las imágenes de la nave de rescate. Su tamaño, la gracia alienígena de sus movimientos, la palpable sensación de inteligencia ancestral que emanaba de él era abrumador, pero desde detrás de los atónitos diplomáticos se escuchó un grito de alegría cuando Lily pegó la cara a la ventana. «Verisoniana, has venido». Y para asombro del equipo diplomático,
El enorme dragón espacial inclinó la cabeza en lo que solo podría describirse como un cariñoso saludo a la pequeña niña humana que, contra todo pronóstico, había encontrado su camino hacia un corazón ancestral que casi había olvidado como. ¿Que me importara? Claro que vine, Lily Carter. La voz de Baratheon resonó en su sistema de comunicación. Hice una promesa, ¿no? Y como dicen los humanos, las promesas hechas a los amigos se cumplen. Y ahí terminó la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí en pantalla dejaré otro video que seguro te gustará. Un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima historia.